con una herencia de por medio. Sí, hoy lo que vamos a intentar es enfocar el tema de las herencias desde un punto didáctico para que esas personas que nos están escuchando, que van a vender una herencia dentro de poco, o que están en ese proceso de arreglar una herencia, o por qué no, los que están en el otro lado, que quieren comprar una casa que actualmente se encuentra dentro de un proceso de adjudicación de herencia, que tomen nota, que sepan bien la documentación que necesitan, que por favor la vayan preparando y que al final esto es un rollo, sí, lo sabemos, pero es algo por lo que vas a tener que acabar pasando. Entonces, cuanto antes, mejor. A ver, el principal problema yo pienso que es el desconocimiento, que desde ahí ya surgen los problemas. Sí, porque no es algo complicado, simplemente es algo que requiere de un proceso y sobre todo de presentar mucha documentación. Claro. Documentación que si no tienes, tienes que conseguir, pero que tampoco hay que ir a buscarla debajo de una piedra, que la puedes ir obteniendo, la vas preparando. Pero hay gente que no sabe todos los trámites que tiene que hacer cuando fallece una persona. Entonces, pues eso, desde el desconocimiento, pues la gente cree que lo tiene todo arreglado, que ha fallecido la persona y que automáticamente esa vivienda se ha puesto a su nombre o a nombre de quien tuviese que estar. No, hay que hacer una serie de pasos, hay que reunir una documentación, hay que ir a la notaría, pagar unos impuestos, ir al registro y todo esto, claro, lleva un tiempo y Y que mientras esto no se haga, lamentablemente no se puede vender. Exacto. Eso es Sí, importante. porque también nos hemos encontrado circunstancias en estas semanas que nos han traído muchos quebraderos de cabeza en las que una parte de los herederos no estaba de acuerdo en vender o no facilitaba documentación o se negaba a firmar y eso hace que se bloqueen las operaciones. No, tienen que estar todos completamente de acuerdo. E igualmente, si hay alguien que renuncia a esa herencia, lo tiene que dejar por escrito ante notario y tiene que facilitar los datos de esa renuncia, porque también nos hemos encontrado en una situación de alguien que había renunciado a la parte que le correspondía de una vivienda aquí en Lopagán, pero que no daba documentación. Por lo tanto, es como el que tiene un primo en Granada, que ni tiene un primo ni tiene nada. Claro. Yo también quiero hacerlo, ¿eh? Y tengo 34 años. Pero yo ya le he dicho a mi hermana que se lo voy a arreglar todo. Como no tengo hijos, todo para mi hermana. A ver, sí se puede dejar arreglado, pero por muy arreglado que se deje, siempre Algo hay hay un que trámite. hacer, Salvo siempre. que en vida tú le dones y te quedes sin propiedades y las pongas ya a nombre de tus hijos, que es otra opción. Por ejemplo, mis abuelos, salvo el piso en el que ellos vivían, tenían una casa en el campo, la pusieron a nombre de una hija, una casa en la playa, a nombre de un hijo, lo reparten todo, pero luego siempre algo queda. Hay dinero en las cuentas, puede haber algún vehículo y al final pues el piso donde las personas viven hasta su último día hay que terminar de arreglarlo. Entonces, lo primero es tenerlo claro y además saber exactamente cuánta gente hereda, porque no te lo creerás, pero nos estamos encontrando herederos sorpresa. Sí. Claro, es que luego hay hijos que vienen fuera del matrimonio. El otro día en la notaría me estuvieron contando de unos clientes de otro bien que habían vendido, que a la notaría se presentaron dos señores de Barcelona. ¿Y estos quién son? Pues oye, unos hijos ilegítimos. Y le dolía más, no por la parte que tenían que entregarle económica, sino por pensar que su padre había tenido un desliz en un momento dado y que no lo habían sabido en 50 años. Madre mía. Entonces, claro, tenemos que tener muy claro quiénes son todos esos herederos y que esté todo registrado y por escrito. Exacto. Sí. Afortunadamente, y en nuestro caso, la verdad que la mayoría de herencias se centran en personas mayores, que es un poco la población principal que hay aquí que quiere vender. Entonces son personas que compraron en los años 90, que a día de hoy pues eso, han fallecido y entonces no tenemos tanto follón de estas nuevas familias, que eso le vendrá a Valeria. Cuando ella herede Maren Inmobiliaria, ella sí que tendrá esta familia reajuntadas o reagrupadas. Bueno. A día de hoy lo que tenemos son personas que compraron, que han fallecido, él o ella siguen vivos y sus hijos. Entonces,
Por desconocimiento, como decíamos al principio, normalmente no se hace nada y si se inician los trámites no se llegan a terminar. Así que hemos venido con la chuleta, que nos lo han escrito en la notaría, para que no falte nada y no seamos nosotros. Desde la notaría nos dicen, tomad papel, lápiz o bolígrafo y notas, porque el certificado de defunción es importante. Eso, una vez que va una persona que fallece, de lo primero que te entregan es el certificado de defunción. Esta sería la documentación estándar que necesitaríamos llevar a la notaría para empezar a tramitar todo el tema de la herencia. Y que no es necesario esperar a tener la casa vendida, muy importante, No. para empezar con esto. En el momento Sería que uno... importante hacerlo antes de ponerla en venta. Sí, porque ahora contaremos en qué casos, si no está hecho, no nos vale. Pero bueno, con nuestro certificado de defunción, nuestro certificado de últimas voluntades y el certificado de los seguros de vida, si la persona que fallece tiene seguro de vida, sería suficiente. Esos 3 certificados, como veis, son términos que todos conocemos, que todos hemos escuchado y que no hay problema en recopilar. Testamento. Es algo que todos hemos oído hablar del testamento, lo decimos muchas veces en broma, pero no todo el mundo tiene testamento y complica las cosas. Pero si hay un testamento, lo que tenemos que hacer es pedir una copia autorizada de ese testamento en la notaría donde se hiciera. Y si no hay testamento, lo que tenemos que hacer es una declaración de herederos. Ese paso en el que estábamos comentando de ver quiénes son los legítimos herederos de la persona fallecida. En el caso de una persona joven, yo no lo sabía, pero los herederos son los padres. Pues yo le decía a mi hermana, tú serás mi heredera. Y decía, no, que tus padres son tus herederos. Entonces, como yo en mi caso quiero que ella sea mi heredera, pues tienes que dejarlo por escrito en ese testamento. Si no lo hay, automáticamente heredarán los padres. Y aunque lo dejes por escrito en ese testamento, luego está la legítima. Efectivamente, hay una parte de la herencia, que esto también nos suena a todos, porque lo hemos escuchado en los programas del corazón, que si la herencia de Rocío Jurado o la de Rocío Carrasco y demás. Hay una parte de la herencia que es la legítima, que con esa no puedes elegir. Le toca a quien le toca. El DNI de la persona fallecida. Muy importante, siempre hay alguien que lo guarda como recuerdo y no sabe dónde lo ha puesto. Pues por lo menos que le saquemos copia de ese DNI de la persona, porque para todos estos trámites va a ser de mucha ayuda. Si no tenemos el DNI, nos van a pedir el empadronamiento de donde estaba esta persona. Puede ser que la persona esté empadronada en Madrid y fallezca en Lopagán. Entonces no compliquemos las cosas y guardemos el DNI de la persona fallecida. También, obviamente, vamos a necesitar el DNI de todos los herederos. Ahí ya es donde podemos darnos cuenta, si alguno de los herederos no facilita documentación, que vamos a tener problemas. Si tú llamas a tu excuñada o llamas a la hija que tuvo tu último marido con la anterior mujer y no te dan facilidades, empieza ya a pensar que puede haber problemas y no corras con la venta de la vivienda. Porque si no has resuelto la herencia, luego las prisas no van a llevarnos a buen puerto. Y ya lo que necesitamos es la documentación relativa a aquello que se va a heredar, el título de propiedad. ¿Qué es ese título de propiedad? La escritura de la casa de la playa, la escritura de la casa de Madrid o la escritura de la casa del pueblo. Todo eso sería necesario y hay que empezar a mandarlo a la notaría. Se escanea y se envía. Es una horita, una mañana, te cuesta un ratito y es una tarea, pero oye, una vez que la haces, pues es más que suficiente. Si la persona que ha fallecido tenía cuentas bancarias con dinero en las cuentas, necesitamos también saber el saldo en esas cuentas a la fecha del fallecimiento. Para que el certificado de cuenta y saldo. Exacto, el certificado de cuenta para que las personas que vayan a heredar sepan cuánto dinero tenía esta persona mientras estaba en vida. Si tenemos coches, que también entran dentro de la herencia, pues tenemos que tener la documentación relativa a los vehículos. Claro. Y, como siempre... Cualquier cosa que tengas en propiedad. Sí, normalmente son viviendas, vehículos y dinero en cuentas. Y por último, el recibo de IBI de la vivienda que vas a heredar o que pretendes heredar. Esto sería, con líneas generales, toda la documentación que se necesita. Una vez que tienes todo esto... Ya hay otros documentos que se puedan pedir, depende de cada herencia, claro. Claro, luego cada herencia es un mundo. Exacto. Y luego hay que tener en cuenta que muchas veces las casas que estamos vendiendo están en San Pedro del Pinatar o en San Javier, pero el heredero el fallecido residía en otra comunidad. Entonces las cosas se nos pueden complicar un poco, pero con carácter general todo esto es lo que necesitamos.
hay dos opciones a la hora de hacer la herencia. La que proponen siempre los notarios es hacer una adjudicación y aceptación de herencia completa. De todos los bienes que tenga el fallecido, se prepara la herencia completa. Pero no sabemos por qué a la mayoría de nuestros clientes, cuando les comentamos esto, dicen, no, vamos a hacer solo la aceptación de la herencia de la casa de la playa. Ya arreglaremos el campo de Ávila, el piso de Getafe o los 2 coches que tenía mi padre. Pero al final son más gastos para esas personas. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero al final vamos a estar duplicando procedimientos notariales. Vamos a estar yendo a la notaría 2 veces y aunque los gastos de la compraventa los va a pagar el comprador, los de la herencia no nos olvidemos que lo va a pagar el vendedor. Y que si tú vendes tu casa en 100.000, cuando salgas de la notaría te van a decir, antes de irte tienes que hacernos una transferencia con una provisión que pueden ser 1.000, 2.000, 3.000 euros en función de lo complicado o no que sea esta herencia o el trámite que lleve. Por lo tanto, vamos tomando nota, la lista ya se nos va agrandando, pero es que si llega el momento de vender y todo esto no está arreglado, no podemos hacer nada. Porque hay mucha gente que dice, oye, hago la aceptación parcial y en el momento de la venta. Pues eso va a valer si la persona que compre no saca hipoteca. Pero si como el 90% de los compradores pide una hipoteca al banco y tú no tienes tu herencia arreglada, el banco no va a tramitar ese préstamo. Por lo tanto, nos vamos a quedar ahí en un bloqueo. No lo va a tramitar hasta que la herencia esté registrada e inscrita en el registro de la propiedad. Claro, porque luego esto tiene una serie de trámites. Esto no es llego a la notaría y firmo, es llego a la notaría, firmo, tengo que solicitar unos impuestos, a veces hay que pagar y a veces no. Y luego además esto hay que llevarlo al registro. Los registros están saturados. Los registros nos están dando plazos que pueden ser mínimo de... Un mes y medio. Claro, y cuanto más prisa tienes, da la casualidad siempre de que más se alarga el trámite. Y entonces nos vemos en situaciones como, por ejemplo, lo que nos acaba de ocurrir, que tenemos un contrato de arras, la vivienda venía de una herencia, los vendedores aseguraban, porque así lo creían, que estaba todo arreglado, y hasta donde nosotros pudimos revisarlo estaba. Todo esto se estaba mirando en una notaría de Toledo. Pero luego resulta que aparecen herederos con los que no cuentas, que se dan situaciones inesperadas de gente que no acepta la herencia y los trámites se van alargando. Si el registro de la propiedad, como comentamos, está saturado, las notarías más. Ya hablábamos la semana pasada en el programa que teníamos un problema, un atranque con las notarías, parece ser que lo estamos solucionando, pero son cosas que no se arreglan de la noche a la mañana. ¿Qué pasa? Que los contratos de arras que hacemos tienen una validez normal de 45 días. A estos contratos se les puede hacer una prórroga, pero llega un momento que una de las partes se cansa. Oye, ya no quiero más prórroga. Y si te piden resolver un contrato, imagínate la situación. Eres un heredero que no has podido terminar de heredar un bien que quieres vender, por el que has recibido ya una señal en concepto de arras. Y como los trámites no los hiciste a tiempo, te toca devolver el dinero que te han entregado y aparte indemnizar con la misma cantidad. Caso real, te dan 10.000 euros, no puedes vender, tienes que devolver los 10.000 euros e indemnizar con otros 10. Como decía mi madre, encima de tonto apaleado, porque te quedas sin casa, sin dinero y encima con un negativo en tu cuenta por no haber tenido todo esto a tiempo. Esto nos ha pasado con muchas... llevo aquí el papelito con todas las que nos ha pasado últimamente, porque además cuanto más hacíamos memoria, más... Y ha venido con una servilleta. Claro, esto en el bar es donde más se piensa. Cuanto más pensábamos, más ejemplos nos venían a la cabeza. Pero es que hay una calle en Santiago de la Ribera donde hemos tenido 2 ventas, las 2 con una herencia de por medio. Una se firmó antes de Semana Santa in extremis. Y cuando te digo in extremis es que como no sacaban hipoteca, los compradores aceptaron firmar con la herencia sin registrar. Todo Hubo esto que haciendo... sacar la documentación del registro para que lo comprobasen todos los originales en notaría, que estuviese todo correcto. Esto que te estamos contando resulta como cómico. Sí. Parece de Aquí no hay quien viva. Presentarse la viuda en el registro un día a las 9 de la mañana, solicitar su documentación, ir a la notaría con los papeles, que en la notaría comprueben que efectivamente todo está correcto y en trámite, vender y luego volver al registro. Y todo esto con la confianza de ambas partes de que las cosas fueran a salir bien. Pero claro, esto no es lo recomendable. A nosotros nos pone cardíacos al que vende más, pero es que el que compra casi hiperventila. Entonces, para evitar que nos pase eso, hace un año
enfrente de estos señores que acabamos de contar que fueron al registro, visitamos una vivienda y también había una herencia por en medio. Oye, eran 3 hermanos, uno había fallecido. Resulta que este hermano fallecido se había casado antes de morir con una señora de la que no tenían ya constancia. Y que además tenía hijos con una anterior mujer de la que se había divorciado. Te he dicho hace un año. Pues a día de hoy nos ha llamado el registro de la propiedad que todavía no se ha resuelto. Tú imagínate que hace un año ponemos esta casa a la venta, se vende, se hace un contrato de arras. Nadie va a esperar un año por una vivienda, porque al final son cruces de papeles entre el abogado de la ex, el abogado de la difunta, los hijos de... Sí. Nos comentaba una señora el otro día de otra operación con herencia. Yo pensaba, Borja, que esto a mí nunca me iba a pasar. Yo pensaba que esto solo se veía en la televisión. Y es que nadie se espera que ese día, con esa tensión, con el notario a las puertas de la sala, con esos hermanos que por lo que sea han discutido, te vas a llegar a pelear, pero cuando digo pelear, a voces, con malas formas, situaciones que dices, esto solo pasa en las series de televisión. Pues no, pasan en la vida real, pasan aquí muy cerquita y te puede pasar a ti que nos estás escuchando, o a ti, o a mí, o... Sí, así que Juana, amarra muy bien las cosas con Valeria, que el día de mañana no nos dé problemas, ¿eh? Yo no quiero herencias de nadie. No, no, le digo tu herencia para tu hija. Déjaselo todo. Mira, te decía antes, o lo he comentado en alguna otra ocasión, que mi abuela falleció en enero, pues mi padre quería tener con nosotros un detalle de esa herencia y nos ha citado en la notaría tanto a mi hermana y a mí para que vayamos y firmemos esa donación. La donación también paga impuestos, sí que es cierto que está muy bonificada en la región de Murcia, creo que al 99%, se paga muy poquito, pero hay que pagar. No vale con decir, oye, te ingreso en la cuenta 5.000 euros, no, hay que ir a la notaría, hacerlo legal y con un acta. Entonces sí, si sabes que esto se lo quieres dejar a una persona concreta, pues opta por otras fórmulas y no esperes a morir, que luego todos son problemas. ¿Te has quedado con la cuenta o quieres que recapitulemos? ¿Has tomado nota? Venga, pues vamos a recapitular para esta gente que nos escucha, que se habrán asustado al oírnos. El motivo de este programa no es asustar, pero sí que es prevenir que cuando... Sí, porque al final es perjudicial. Entonces es como aplazar un problema que en algún momento nos va a estallar, como nos ha estado pasando antes de Semana Santa. Por lo tanto, preparamos nuestro certificado de defunción, de últimas voluntades y los seguros de vida. Si hay testamento, sacamos la copia. ¿Que no lo hay? Pues vamos a buscar la declaración de herederos. Para ello, vamos a coger el DNI de todos, tanto el fallecido como sus herederos, y vamos a ver qué es lo que vamos a heredar. Títulos de propiedad de las viviendas, certificados de saldo en cuenta a fecha del fallecimiento y documentación de los vehículos si los hubiera. Y para esas viviendas que vamos a heredar, los recibos de IBI que podamos acreditar que están al día. Visto así ahora, visto en resumen y sabiendo los problemas que nos podemos evitar, no es tanto. Si alguien tiene cualquier duda, no somos expertos en herencias, pero sí que nos estamos haciendo expertos en solucionar problemas con herencias, que nos pregunten. Les podemos pasar este listado, les podemos poner en contacto con cualquier notaría o con la notaría de aquí para que puedan ir avanzando y preparándolo. Y que tengan en cuenta que todo lo que se pueda adelantar, pues luego nos evita problemas y que el gasto no es que vaya a ser el mismo, es que incluso va a ser menos. Si lo tenemos todo preparado, a la hora de pagar te vas a ahorrar dinero, porque si no el último día llegas ahí a la notaría, la escritura es muy compleja, adjudicación, aceptación, herencia, compraventa, que no haya por en medio una hipoteca, que no haya un final de obra. Sí. Tiempo, disgustos y vamos a ahorrarnos el perder compradores, porque si ahora mismo yo le digo a alguien la situación en la que se encuentra X vivienda con una herencia, pues va a decir, mira, me voy y me compro otra. Esta vivienda que hace un año que empezamos a trabajar, hay una persona que la quiere, pero todavía no puede comprarla porque no se ha arreglado la herencia. Vamos a ello, vamos a intentarlo. Hoy ya hemos hablado con el registro y parece que estamos cerca, así que si quieres,
lo dejamos en seguimiento, como hacemos otras semanas, y de aquí a unas semanas, en el próximo programa, yo te cuento cómo va ese tema y si hemos podido o no arreglar esa herencia y vender esa vivienda. Al final nos haremos expertos. Sí, nos estamos haciendo expertos en Yo herencia. no quería saber nada de herencias y ahora mira. Mira que, y muchas veces también los propios compradores nos lo dicen, oye chicos, os agradecemos esto porque os estáis teniendo que encargar de algo que no os corresponde y efectivamente ni nos corresponde, ni nos gusta, ni nos queremos meter, pero hay veces que o intentas un poco desenredar esta madeja o es imposible. Claro. Así que agradecemos a las personas que nos han escuchado en este programa, que lo están escuchando en el podcast cuando quieren, a cualquier hora del día. A las personas que nos están viendo, sabemos que el tema no es el más atractivo, pero sí que es de los más necesarios, porque al final, queramos o no, esto nos va a pasar a todos. Así Más que Trini nos estaba viendo. Le has prometido un saludo. Trini nos estaba viendo, le he prometido un saludo. Ella afortunadamente no tiene herencia, pero sí que le he dicho, digo, Trini, déjalo todo muy bien arreglado para tus hijos. Así que ya sabes, ¿eh? Espero que hayas tomado buena nota. Bueno, la semana que viene no sé si podré estar. No, pero la semana que viene vendremos con novedades, ¿eh? Sí. Sí. Además vendremos acompañados. O por lo menos yo vendré acompañado. Sí. No Venga. sabemos si de mí o de otra persona. Bueno, ya parece que está quedando muy evidente, pero... Pues en la semana que viene lo veremos. Miércoles a partir de las 12 en directo, 87.9 de Radio Pinatar. Un abrazo. Adiós, Chao. gracias.